¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ya estamos listos para la primera transmisión del año. Aquí es su página Viviendo un Curso de Milagros, listos para compartir estas frases de un curso de milagros que, bueno, nos pueden ayudar a ir conociendo cuál es la visión que este libro nos enseña. Y bueno, pues ya estamos listos, ¿no? Listos para empezar con esta actividad en este año, listos para seguir compartiendo, listos para seguir ofreciéndoles todas estas frases para aquellas personas que están buscando por ahí quizás respuestas en su vida, en este camino del autoconocimiento, de aprender a comprender cómo vamos creando nuestra realidad, cómo es que nuestra mente interviene en esa creación. Pues bueno, ya estamos aquí listos, entonces vamos a dar como siempre unos segundos para, ya veo que las personas ya se están conectando. Saludo a todas las personas que se están conectando en este momento. Y bueno, pues vamos a dar como siempre solamente unos segundos más para que puedan las demás personas conectarse. Como siempre, bueno, pues te invito también a compartir esta transmisión para que otras personas conozcan lo que estamos aquí compartiendo. Si es que sabes de alguien que le pueda interesar toda esta información que estamos aquí, como te decía, compartiendo acerca del autoconocimiento, de la espiritualidad, aprender a gestionar nuestras emociones. Hoy seguimos hablando del miedo, es lo que hemos estado hablando en las últimas transmisiones. Y bueno, pues va a ser también muy interesante seguir abordando este tema del miedo, esta visión que nos regala un curso de milagros para poder gestionar de una mejor manera nuestro miedo. Entonces, bueno, pues estamos ya nada más a unos segundos. Como siempre, un saludo a todos los que se están conectando. Te invito a que me dejes tus saludos, tus comentarios, tus dudas, tus preguntas acerca de todo esto que estamos compartiendo. Y bueno, pues si sabes de alguien que le pueda interesar esta transmisión, pues bueno, compártele o etiquétalo en los comentarios para que pueda ver esta transmisión. Y ya estamos listos ahorita para comenzar. Ya nada más vamos a compartir esta transmisión para que las personas puedan conectarse y bueno, pues pueden escuchar esto que, como les decía, vamos a estar platicando acerca del miedo, este tema que para muchos es bastante interesante o importante por lo que puede implicar el miedo en sus vidas, ¿no? Muchas veces pensamos que el miedo es lo que nos limita, que el miedo es aquello que nos impide seguir adelante, y culpamos al miedo de quizás no poder resolver ciertas situaciones en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar unos segundos más. Ya veo que por aquí nos están comentando. También si me pueden comentar que se esté escuchando de manera correcta, se los voy a agradecer para saber que estamos transmitiendo bien y que no haya ningún problema. Ya ahorita vamos a empezar, como les decía. Estamos dando, como siempre, nada más unos segundos, un par de minutos para que las personas se conecten. Pero bueno, ya ahorita vamos a empezar con esta primera transmisión de este año 2021. Ya estamos listos para comenzar nuestra actividad después de, pues bueno, unas par de semanas de descanso. Por ahí hemos estado subiendo algunos videos, tanto aquí en Facebook como en el canal de YouTube. Pero bueno, ya estamos listos para comenzar nuestras transmisiones en vivo. Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Vamos a poner, como siempre, nuestra frase aquí en la pantalla para que todos puedan saber. Esta es la frase con la que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que dice: he indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Bueno, pues esta frase es del capítulo número 2, la separación y la expiación, y es del apartado número 6, causa y efecto, que es lo que hemos estado platicando acerca de esta relación de causa y efecto. Todo lo que estamos viviendo es un efecto y lo que hay que cambiar es la causa, y la causa está en nosotros, está en nuestra mente. Entonces, por eso es importante poder hacer un cambio de percepción del miedo, porque vamos a poder realizar cambios importantes en nuestra vida. Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos hacer cambios
y que podamos tener una percepción distinta de todo lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, por eso dice esta frase: he indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Esta es la voz del Espíritu Santo que te dice que no es posible que le pidas que te libere del miedo, porque el miedo no existe. Dice, yo sé que no existe, pero tú no. Dice también el curso de milagros: si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, que es la ley más fundamental que existe. Entonces, pues Dios no puede intervenir, ni el Espíritu Santo, entre nuestros pensamientos y sus resultados, porque entonces va a estar interfiriendo en la causa y efecto. Y también, bueno, pues estaría interviniendo o estaría eliminando de cierta manera nuestro libre albedrío, que es muy importante, ¿no? No seríamos realmente libres y siempre estaríamos expensas a algo externo. Entonces es muy importante, es lo que vamos ahorita a platicar. Vamos a ir pues platicando un poquito qué es lo que nos quiere decir esta frase, ¿no? Hay que recordar que el curso de milagros nos dice que solamente podemos sentir dos emociones. Solamente es posible sentir dos emociones desde la visión del curso de milagros. Una de ellas es el amor y la otra es el miedo. Entonces, el curso de milagros tiene como objetivo que podamos derribar o eliminar todas las barreras que nos han impedido conocer lo que es el amor. No nos quiere enseñar lo que es el amor, porque nos dice que eso está mucho más allá de lo que podemos llegar a comprender en este momento, pero lo que pretende es enseñarnos a eliminar todas esas barreras que han impedido que conozcamos el amor. Entonces, ese sería el objetivo de un curso de milagros, que nosotros podamos vivir desde el amor. Y pues todas estas barreras que pueden existir se pueden resumir solamente en el miedo. Ese podría ser el resumen que podríamos hacer, pero el miedo toma distintas formas. Entonces lo que tenemos que aprender es a distinguir todas esas formas distintas que el miedo abarca. Para nosotros podríamos hablar de depresión, de ira, de ansiedad, de frustración, de un sinfín de emociones o de sentimientos negativos, que es como comúnmente los llegamos a designar, pero todos esos para el curso de milagros se resumen en el miedo. Estaríamos hablando siempre de miedo. Entonces es importante tener eso en cuenta, que al final, detrás de todas esas emociones que nosotros denominamos o clasificamos o etiquetamos como negativas, siempre vamos a estar hablando de miedo. Si analizamos, si cuestionamos lo que hay detrás de todas esas emociones o todos esos sentimientos, siempre vamos a encontrar miedo. Entonces, también el curso de milagros nos dice al inicio del libro, nos enseña en qué radica la paz de Dios. Y esto también pues, es bastante importante comprenderlo para comprender la visión del curso de milagros. Y nos lo resume en una frase que es muy sencilla. Nos dice el curso de milagros: nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Y nos dice que en eso radica la paz de Dios. Vamos a ver más o menos un poquito esta frase, qué nos quiere decir. Nos dice primero que nada real puede ser amenazado. ¿Qué es lo real para el curso de milagros? Bueno, lo real es todo lo que ha creado Dios. Es decir, nosotros somos una creación de Dios, somos sus hijos, somos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, somos reales. ¿Cómo podemos saber qué es aquello que no es real o qué es aquello que Dios no ha creado? Pues entonces hay que ver la cuestión lógica, hay que comparar de alguna manera, de una forma lógica, lo que es imagen y semejanza. Todo lo que crea Dios tiene que compartir sus características, porque todo lo que crea Dios es a imagen y semejanza. Por eso nos dice el curso de milagros que si observamos el cuerpo no es a imagen y semejanza de Dios. Es decir, si Dios es eterno, nuestro cuerpo no es eterno. Entonces,
nos dice que el cuerpo no es real. No que no existan, lo que nos dice es que no lo ha creado Dios. Si no lo ha creado Dios, pues alguien más lo tiene que haber creado. Y Él nos dice que el cuerpo lo hemos creado nosotros. Lo hemos creado a nuestra imagen y semejanza porque nosotros creamos como Dios crea. Como nosotros tenemos un pensamiento de carencia porque estamos en el sueño o la ilusión de estar separados de Dios, pues nuestro cuerpo es creado a imagen y semejanza nuestro, con carencia. ¿Qué quiere decir con carencia? Bueno, que el cuerpo es destructible, por eso es que presentamos enfermedades y por eso es que el cuerpo va cambiando con el paso del tiempo y va presentando diferentes circunstancias. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta qué es lo real, todo lo que Dios ha creado, todo lo que es a imagen y semejanza, y nos dice que nada irreal existe. Lo irreal es lo que no ha creado. Entonces, todo lo que Dios no ha creado, eso forma parte del sueño o la ilusión, y todo tiene que seguir esta lógica de la imagen y de la semejanza. Entonces, cuando nos dice el curso de milagros que el miedo no existe, pues lo que nos dice es eso, que el miedo no lo ha creado Dios. Es decir, el miedo no es imagen y semejanza de Dios. Dicho de otra manera, pues Dios no puede sentir miedo porque entonces el miedo sería real. Querría decir que Dios siente miedo y que entonces pues nosotros también tenemos que sentir miedo. Pero lo que nos dice el curso de milagros es precisamente que el miedo no es real, el miedo no lo ha creado Dios. Entonces, igual que como hablábamos ahorita del cuerpo, pues bueno, el miedo existe, el miedo lo podemos sentir. Entonces tenemos que aprender exactamente qué es el miedo. Y eso se trata, de ser conscientes, de comprender exactamente qué es el miedo y, por principio, entender que nosotros hemos creado el miedo. Nosotros somos quienes lo estamos creando y estamos viviendo sus efectos, los efectos de ese pensamiento de miedo. Cuando hablamos de miedo, también es importante siempre tener claro que no estamos hablando del miedo biológico, estamos hablando del miedo psicológico. El miedo biológico es una sensación de nuestro cuerpo que tiene como objetivo pues el que nosotros podamos sobrevivir, ¿sí? Y la característica para saber que el miedo es biológico es que el miedo se presenta en tiempo presente, es una amenaza real que está sucediendo en el tiempo presente. Si en estos momentos hay un desastre natural, hay algún huracán, por decir así, un terremoto, cualquier situación que nos ponga en peligro real en este instante, nosotros vamos a sentir miedo. Ese es el miedo biológico que tiene como objetivo que nosotros podamos sobrevivir, que entremos en acción y con base a esa acción nosotros vamos a sobrevivir a lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Pero el miedo psicológico es aquel que estamos creando recurriendo a las situaciones del pasado, a lo que hemos ido aprendiendo en comparación con el pasado y lo estamos proyectando hacia el futuro. Por eso en ese sentido, estamos hablando del miedo psicológico porque estamos creando con nuestro pensamiento situaciones que no están sucediendo, que sí tienen una probabilidad, que son posibles, pero en realidad la probabilidad generalmente va a ser muy baja porque no tienen que ver muchas veces con lo que estamos viviendo en el presente. Entonces, ese es el miedo que nos dice el curso de milagros, que no lo ha creado Dios, que ese miedo no es real porque lo estamos creando con nuestros pensamientos. Por eso es que nos dice que no podemos pedirle a Dios o no podemos pedirle al Espíritu Santo que elimine el miedo, porque tendría Dios que hacerlo real, tendría que creer en ese pensamiento que nosotros hemos formado. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar en nuestra vida en relación al miedo. Tenemos que cuestionar esta idea que estamos comentando. Es importante siempre que también tener claros que el objetivo de un curso de milagros no es que uno lea el libro, uno lea el curso
y uno crea en esto que se nos está diciendo, sino todo lo contrario. Lo que pretende es que cuestionemos incluso lo que el libro nos está diciendo. Y para cuestionarlo, no es una cuestión nada más de pensarlo de forma racional, sino llevarlo a nuestra vida y de ponerlo en práctica. Entonces, lo que hay que analizar es esta idea de que si Dios ha creado el miedo, pues el miedo tiene que ser a su imagen y semejanza. Entonces, querría decir que Dios siente miedo y por lo tanto es real. Por lo tanto, no tiene sentido pedirle a Dios que nos libere del miedo porque es algo que ha creado Dios. También es importante que esta frase, porque nos dicen esta frase que no podemos pedirle que nos libere del miedo. Dice, he indicado que no puedes pedirme que te libere del miedo. Pero esta frase no es en ningún sentido coercitiva, es decir, no nos está diciendo que no debamos o que no tengamos que pedirle que nos libere del miedo, ni tampoco nos está diciendo que esté bien o esté mal pedírselo, o que esté bien o que esté mal sentir miedo, sino lo que nos está diciendo es que el miedo no lo ha creado Dios y en el momento que nosotros le pedimos que nos libere del miedo, pues Él tendría que hacer básicamente dos cosas. Una sería hacer el miedo real, o sea, tendría que creer en nuestra idea del miedo y para eso el miedo sería real. Entonces Dios podría sentir miedo porque estaría aceptando nuestra creencia. Eso pondría realmente las cosas en un mayor caos, ¿no? Porque entonces querría decir que no sería posible salir de las situaciones de miedo que generalmente vivimos. Y la otra cuestión es que él tendría que interferir, como dice también esta frase en esta parte de Un Curso de Milagros, tendría que interferir en nuestros pensamientos y en sus efectos. Entonces, lo que quiere decir es que eliminaría nuestro libre albedrío porque nosotros somos libres de sentir miedo, somos libres de tener pensamientos de miedo, pero también somos libres de no hacerlo. Entonces, el sentir miedo depende de nosotros, de que nosotros tomemos conciencia de qué es realmente el miedo, de cómo es que nuestros pensamientos son los que nos llevan a generar estos escenarios que nos hacen sentir miedo y que estamos alejándonos o estamos viviendo fuera del presente, estamos tomando como referencia el pasado y estamos proyectando el futuro, lo que podría pasar, pero siempre son situaciones que no son reales, no tienen nada que ver en realidad con lo que está sucediendo en el presente y lo único que está pasando es que nos está paralizando de alguna manera porque no estamos tomando decisiones. El miedo tiene mucho que ver con no entrar en acción. El miedo se prolonga en el tiempo cuando nosotros no llevamos a cabo acciones que nos puedan ayudar a resolver aquello que nos está dando miedo. Entonces, ese es el detalle. No puede interferir en nuestros pensamientos porque entonces nunca seríamos realmente conscientes y siempre estaríamos dependiendo del exterior, siempre seríamos víctimas de las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de alguna manera, estamos pensando que yo no tengo nada que ver con el miedo que estoy sintiendo y por lo tanto yo pido algo externo, en este caso a Dios, al Espíritu Santo o a lo que nosotros creamos, yo pido que lo elimine. Entonces, pues yo realmente nunca sería consciente de mí mismo y en realidad pues siempre estaría siendo víctima. Entonces, la idea es esa, que nosotros seamos responsables de nuestra vida, que entendamos cómo creamos nuestra realidad y esto de crear nuestra realidad, pues bueno, no es una cuestión de magia, como a veces se llega a pensar, no es que nosotros podamos estar moviendo las cosas alrededor a nuestro antojo, sino que nosotros estamos interpretando, nuestra percepción va a estar en función de esas ideas, de esos juicios, de esos pensamientos que yo tengo en mi mente. Así es como yo voy a estar interpretando la vida. Entonces yo puedo estar interpretando la vida con miedo o la puedo estar interpretando con amor. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto que les comentaba. Una cosa es hablar del miedo biológico, que es esa sensación, esa emoción
que surge cuando estamos en una amenaza en el tiempo presente, y lo que va a pasar en ese momento es que nosotros vamos a tomar una acción sin ni siquiera pensarlo, porque lo que vamos a hacer es tratar de sobrevivir a esa amenaza. Pero eso es una cuestión de que dura muy poco tiempo. Nosotros estamos en la amenaza, hacemos una acción, ya sea huir, ya sea luchar o quizás quedarnos paralizados para evitar la amenaza, dependiendo del tipo de amenaza. Y entonces eso durará un determinado tiempo, pero será un tiempo corto y bueno, biológicamente suceden ciertas cosas. Eso ya es cuestión de hablar de todo lo que implica el miedo biológico, pero bueno, ese es el miedo que es natural, por así decirlo, porque ese miedo está buscando nuestra sobrevivencia. Gracias a ese miedo, pues hemos logrado sobrevivir como humanidad durante millones de años. Pero lo que estamos hablando aquí es del miedo psicológico, ese miedo que estamos creando con nuestros pensamientos, con nuestros prejuicios, esa idea o esa tendencia que tenemos a anticiparnos a las situaciones. Estamos siempre muy enfocados en querer anticipar lo que pueda pasar en el futuro, pero lo estamos haciendo con lo que ha pasado en nuestras experiencias previas. De ahí estamos tomando la información, ya sea lo que yo he experimentado por mí mismo o lo que han experimentado quizás mi familia, mi entorno más cercano, o quizás pues todas aquellas historias que yo he ido aprendiendo, que yo he estado observando en otras personas. Esos son mis puntos de referencia, pero muchas veces está muy sesgada esa visión porque no conocemos la historia de todas las personas. Y muchas veces tenemos también una tendencia a ver lo negativo de las historias o observar aquellas historias de las personas que son más negativas que positivas. Entonces, en base a toda esa información, nosotros estamos queriendo anticipar el futuro. También hay que comprender que nuestra biología, lo que es decir, nuestro cerebro, pues tiene una tendencia también a ver lo negativo porque busca que nosotros tengamos armas para sobrevivir. Pero el problema es que nosotros psicológicamente le comenzamos a dar muchas vueltas a todas esas cuestiones y lo que estamos haciendo es vivir en el miedo psicológico, y ese miedo prolongado en el tiempo pues tiene los mismos efectos que el miedo biológico, pero el miedo biológico solamente puede ser activado durante unos cuantos segundos, no llega ni siquiera a un minuto, pero cuando nosotros por medio del miedo psicológico estamos activando en nuestra biología todos esos efectos, lo que estamos haciendo es poner en riesgo nuestra salud porque estamos disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Entonces, por eso es importante que empecemos a comprender esta distinción entre el miedo biológico, el miedo psicológico, y comprender que somos nosotros quienes tenemos que aprender a gestionar nuestros pensamientos, a gestionar nuestras emociones, a comprender cómo es que nosotros estamos creando este miedo psicológico, cómo es que siempre tenemos como referencia el pasado y cómo lo estamos proyectando al futuro. Entonces, siempre que nosotros estamos en un estado emocional que no nos agrade, en un estado emocional que podamos etiquetar como negativo, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo se está activando todo este tipo de emociones. Nuestro cerebro debe de ir a la información del pasado para reproducir una emoción en el presente. La emoción siempre es el resultado o el efecto de nuestros pensamientos. Entonces, si yo estoy sintiendo ira, quiere decir que yo estoy teniendo pensamientos de ira, o que estoy recordando, mi memoria biológica está comparando la situación actual con una situación anterior y me dice que yo debo de sentir esta emoción en este momento de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo. Pero eso es de acuerdo a lo que yo he aprendido. Yo puedo cambiar la forma de percibir esas situaciones y entonces puedo vivir de forma diferente de aquí en adelante mis circunstancias. Entonces, tenemos que empezar a hacer un proceso de autoindagación, que eso es al fin de cuentas lo que pretende
un curso de milagros, que nosotros comprendamos a cambiar nuestra visión de la vida, que comprendamos que hemos aprendido a ver nuestra vida de una manera como nos han enseñado, pero que no quiere decir que esa sea la única manera ni la manera más adecuada, sobre todo para vivir en paz. Si nosotros realmente no nos sentimos en paz, pues quiere decir que tenemos que hacer un cambio de percepción. Y bueno, ese es el objetivo del curso de milagros, ese es el milagro que nos enseña al fin de cuentas a hacer un cambio de percepción, y al cambiar nuestra percepción, pues puede cambiar nuestra vida de forma significativa. Entonces, pues bueno, esto es lo que más o menos les puedo platicar acerca de esta frase. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Entonces, generalmente podemos tener esta tendencia a pedir muchas veces a Dios o al Espíritu Santo que nos libere de aquello que estamos viviendo, pero no somos realmente conscientes de que somos nosotros los que estamos interpretando la situación de una determinada manera en base a cómo nos han enseñado a interpretar la vida. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestra percepción, y en ese cambio de percepción, pues vamos a ir comprendiendo cómo es que realmente nosotros somos los que estamos generando todos estos estados emocionales. Entonces, el objetivo del curso de milagros es ese, que aprendamos a cuestionar todo eso, a que hagamos nuestro cambio de percepción, y nos va a dar recursos para hacer esos cambios. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos para platicar el día de hoy. Déjame ver aquí si tenemos ya algunos comentarios. Y sí, bueno, por aquí saludo a las personas. Sandra, saludos. Careli, Jorge Luis Martínez, también buenas noches, un saludo. Catherine García, Gloria de la Fuente, también te mando un saludo. Y Leslie, pues muchas gracias a todos los que se han estado conectando en esta primera transmisión del año. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de muchas más frases que tiene un curso de milagros. Últimamente, en las últimas transmisiones, incluyendo esta, pues hemos hablado mucho acerca del miedo. Al fin de cuentas, pues bueno, el curso de milagros siempre nos va a estar hablando del amor y del miedo. Pero bueno, vamos a ir hablando también acerca de lo que es la percepción, lo que es la proyección, también lo que es la enfermedad desde la visión de un curso de milagros, y tantos temas que vamos a ir viendo con todas estas frases que vamos a ir compartiendo, que cómo va enseñándonos también a reinterpretar algunos pasajes de la Biblia. Tiene algunas frases muy interesantes que nos pueden ayudar a hacer un cambio de percepción importante. Pero bueno, tenemos ya muchas transmisiones por delante para seguir platicando acerca de todo esto. Y pues bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy en esta primera transmisión de este año 2021. Y bueno, pues los espero aquí. Vamos a estar como siempre los domingos a las 9 de la noche para seguir compartiendo acerca de un curso de milagros. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte que estés aquí, invitarte también a que me dejes un like, a que compartas esa transmisión si crees que a alguien le puede interesar todo esto que estamos platicando aquí. Y pues bueno, invitarte ya el próximo viernes por el canal de YouTube, igual a las 9 de la noche, ya tenemos nuestra primera transmisión del año de Despertar Consciente, y vamos a estar platicando de algo muy interesante que son las etapas del duelo, y comprender también que cuando hablamos de duelo generalmente lo relacionamos con la pérdida de un ser querido, de un familiar, de una persona. Con la muerte lo asociamos la palabra duelo, pero en realidad estamos hablando de pérdida y abarca muchas más cosas. Y bueno, pues las circunstancias que hemos estado viviendo en el mundo en el último año, pues también nos lleva a vivir situaciones de pérdida, y nos puede llevar inconscientemente a vivir situaciones desagradables, ¿no? Y por eso vamos a estar hablando de las etapas del duelo, comprender todas estas etapas para que nosotros podamos en un momento dado salir de en una forma más rápida quizás de todo esto que nos puede llevar lo que es la pérdida. Entonces, el próximo viernes a las 9 de la noche
vamos a estar hablando de este tema. Vamos a tener un invitado que es un estudiante de psicología y bueno, nos va a estar hablando de todo esto del duelo. Va a estar muy interesante. Los invito el próximo viernes, 9 de la noche. Próximo sábado iniciamos también con nuestras transmisiones en Facebook de Despertar Consciente, donde hemos estado hablando, les he estado compartiendo algunos libros muy interesantes que les recomiendo para todo esto de la gestión emocional, la inteligencia emocional, todo esto que estamos manejando del autoconocimiento, la espiritualidad. Pero bueno, este año vamos también a comenzar ya a tocar otros temas. También espero que sean interesantes y vamos a seguir hablando también de libros y vamos también a estar hablando de películas que nos pueden ayudar a comprender todos estos temas. Entonces, ya el próximo sábado vamos a iniciar con esas transmisiones. Y bueno, si quieres estar al tanto de todo mi contenido, en la descripción de este video puedes encontrar mis redes sociales, lo que es el Facebook, el canal de YouTube, el podcast de Despertar Consciente, el blog, y también puedes encontrar un enlace a mi grupo privado de Telegram por si quieres unirte para entrar en contacto y estar al tanto de todo lo que estamos haciendo en redes sociales. Y también puedes encontrar un enlace directo a mi WhatsApp por si quieres ponerte en contacto. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte que estés aquí. Espero que este sea un excelente año para todos. Y bueno, pues los veo el próximo viernes, primeramente en YouTube. Y el próximo domingo a las 9 de la noche por aquí estamos transmitiendo frases de un curso de milagros. Espero verlos el próximo domingo. Así que no me queda más que agradecerles, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.